¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre dentro de tu cuerpo mientras nadas? Bueno, lo que pasa es que aunque a simple vista solo podemos ver el movimiento de los brazos y las piernas, en realidad, dentro de cada una de nuestras células están ocurriendo cientos de reacciones químicas. Estas permiten que nuestros músculos sigan trabajando. Conforme aumenta la intensidad de cada ejercicio, los músculos necesitan producir cada vez más energía para mantener el movimiento, y durante muchos años se creyó que el ácido láctico era el principal responsable del cansancio muscular. Y este ácido láctico es una sustancia orgánica que es producida naturalmente por los músculos y glóbulos rojos al descomponer carbohidratos para obtener energía cuando hay poco oxígeno. Y sin embargo, hoy sabemos que su papel principal es mucho más complejo e incluso resulta fundamental para el metabolismo energético. La energía que utilizamos durante el ejercicio proviene de los nutrientes presentes en los alimentos, principalmente de los hidratos de carbono y las grasas. Y estos nutrientes son transformados por nuestro organismo para producir ATP, adenosintrifosfato, que es una molécula conocida como la moneda energética de las células, indispensable para que los músculos puedan contraerse. Sin embargo, las reservas de ATP son muy pequeñas y solo alcanzan para unos cuantos segundos de actividad. Por ello, el organismo debe producir ATP de manera continua mediante diferentes rutas metabólicas, cuya participación depende de la intensidad y duración de cada ejercicio. Y en este video nos vamos a enfocar en comprender cómo funcionan estas rutas metabólicas durante la natación de resistencia, cómo se produce el lactato, cuál es su verdadera relación con la fatiga muscular y por qué la química del ácido láctico resulta tan importante para entender estos procesos. Entonces, ¿cómo obtiene realmente energía nuestro cuerpo? Bueno, ahora imagínense que apenas comienza una carrera de natación. Hmm, ¿De dónde saldrá la energía para este primer impulso? Pues aquí es donde entra el sistema de fosfágenos. Este es como el turbo del cuerpo, porque produce el ATP casi al instante, usando así las reservas del ATP y la fosfocreatina, ya que estas son las que están almacenadas en los músculos. El problema de esta es que únicamente se acaba rapidísimo, digo, en cuestión de segundos, ¿saben? O sea, es perfecto, sí, para movimientos explosivos como una salida de una competencia o a levantar mucho peso, pero no sirve para mantener el esfuerzo constante. Entonces, cuando esta energía se termina, el cuerpo cambia automáticamente a otra ruta metabólica para así seguir produciendo el ATP. Aquí vemos el momento de la salida. Son esos primeros segundos donde el nadador necesita muchísima energía de inmediato. Por eso se utiliza el sistema de los fosfágenos, donde se obtiene el ATP de las reservas de ATP y la fosfocreatina del músculo. Ahora viene el turno del sistema glucolítico o anaerobio. Aquí el cuerpo es donde dice, ya no tengo suficiente ATP guardado, necesito fabricar más. Entonces, este empieza a usar la glucosa. Esta glucosa está almacenada como glucógeno en los músculos y el hígado. Lo interesante en este proceso es que no se necesita el oxígeno, por eso se llama anaerobio. Durante la glucólisis se forma el piruvato y cuando el ejercicio está muy intenso, ese piruvato se convierte en lactato. Y ojo, antes se pensaba que el lactato era el malo de la historia, pero hoy sabemos que también ayuda a seguir produciendo la energía. Además, medir el lactato sirve para saber qué tan intenso está haciendo el ejercicio y cómo nuestro cuerpo responde. Ahora, imaginemos que en una prueba rápida como los 100 o 200 metros, el nadador trabaja a máxima intensidad. Aquí predomina la glucólisis anaerobia, donde se obtiene la energía de la glucosa y aumenta la producción de lactato cuando el esfuerzo es muy intenso. Y por último, aquí vemos el sistema oxidativo o el aeróbico, que es el rey de los deportes de la resistencia, como la natación es de largas distancias.
Este sí necesita el oxígeno para funcionar. Aunque tarda un poquito más en producir el ATP, tiene una gran ventaja, que puede hacerlo durante muchísimo tiempo. Utiliza la glucosa y también los ácidos grasos. Esto es para obtener energía mediante el proceso del ciclo de Krebs y la respiración celular. Gracias a esta vía podemos mantener el esfuerzo durante varios minutos o incluso horas sin quedarnos sin energía tan rápido. Así que cuando veamos a un nadador recorriendo largas distancias, este sistema es el que está haciendo la mayor parte del trabajo. Por ejemplo, aquí en las pruebas largas como de 400, 800 o 1500 metros, el nadador depende únicamente del sistema oxidativo o aeróbico. Aquí el cuerpo utiliza el oxígeno para producir el ATP de manera continua y mantener el esfuerzo durante toda la competencia. Como se mencionó anteriormente, durante la glucólisis la glucosa se degrada para producir ATP, que es la principal fuente de energía de nuestras células. Sin embargo, este proceso también genera una molécula llamada piruvato, la cual puede seguir diferentes caminos dependiendo de las necesidades energéticas del organismo. En casos de que el ejercicio sea de intensidad moderada y hay suficiente oxígeno disponible, el piruvato entra a la mitocondria y continúa con la respiración celular para producir aún más ATP. Pero en caso contrario, cuando la intensidad del ejercicio aumenta y el músculo necesita obtener energía de forma mucho más rápida, una parte del piruvato se transforma en lactato. Esta transformación no ocurre de manera espontánea, es posible gracias a una enzima llamada lactato deshidrogenasa, o LDH, cuya función es convertir el piruvato en lactato cuando el organismo necesita mantener la producción de energía. Gracias a estas reacciones, la glucólisis puede seguir produciendo ATP, permitiendo que el músculo continúe trabajando incluso durante ejercicios de alta intensidad. Durante mucho tiempo se creía el mito sobre el lactato que era el principal responsable del cansancio muscular, pero ¿en realidad es esto la razón del cansancio? Antes se pensaba que era un producto de desecho que causaba el dolor muscular y que provocaba la fatiga, pero las investigaciones actuales han demostrado que esto no es correcto. Hoy en día sabemos que el lactato puede producir incluso cuando hay suficiente oxígeno, además de servir como una importante fuente de energía. También se transporta hacia otros órganos como el corazón, el hígado, donde pueden ser utilizados. Por ello, actualmente el lactato se considera una molécula esencial para el metabolismo energético y no simplemente un producto de desecho. Como pudimos concluir anteriormente, el lactato no es responsable de la fatiga. Entonces, ¿por qué sentimos cansancio? La fatiga muscular es consecuencia de varios procesos que ocurren al mismo tiempo, como la disminución del ATP disponible, el agotamiento de las reservas de glucógeno, la acumulación de fosfato inorgánico y alteraciones en el manejo del calcio dentro de las fibras musculares que participan del sistema nervioso. Por ello, actualmente se entiende que la fatiga muscular es un fenómeno complejo y multifactorial, y no solo el resultado exclusivo de la presencia de lactato. Y después de todo, ¿por qué es importante medir el lactato? Aunque este no sea responsable directo de la fatiga, sigue siendo una herramienta muy útil para evaluar el rendimiento deportivo y monitoreo. Su medición nos permite conocer la intensidad del ejercicio, entender cómo responde el organismo al esfuerzo y planificar entrenamientos de una manera más eficiente. Generalmente esta prueba se realiza obteniendo una pequeña gota de sangre del dedo o del lóbulo de la oreja para medir la concentración de lactato en sangre. Y como uno de los factores, a medida que aumenta la intensidad de ejercicio, también aumenta la concentración de lactato en la sangre. Este punto se conoce como umbral de lactato, en el que la concentración comienza a incrementar de forma mucho más rápida de lo normal. En deportes, como ejemplo la natación, este umbral ayuda a establecer zonas de entrenamiento, controlar la intensidad del esfuerzo, mejorar el rendimiento y evitar sobrecargas. Todo esto debido a que el lactato proviene del ácido láctico, resultando importante conocer su estructura química de esta molécula y el grupo funcional que confiere sus propiedades, como se abordará a continuación.
En conclusión, con nuestro proyecto integrador demostramos que los ácidos carboxílicos constituyen una familia de compuestos con una relevancia extraordinaria para la ingeniería biomédica. Al analizar el ácido láctico, un alfa hidroxiácido con hibridación sp2 y geometría trigonal plana, observamos el impacto de sus propiedades en el deporte. Bajo el pH fisiológico de un nadador, esta estructura pide un protón, transformándose en el ion lactato, lo que le otorga la propiedad física de disolverse y transportarse libremente por el torrente sanguíneo. Esto es clave para la natación de resistencia, donde las propiedades hidrodinámicas del agua exigen un esfuerzo muscular constante, activando los mecanismos celulares para satisfacer la demanda energética. El análisis de este tema nos permite romper un gran mito. El lactato no es un desecho metabólico ni el causante directo de la fatiga del nadador, sino una fuente de energía y una molécula de señalización crucial. Sin embargo, su concentración en la sangre depende de un delicado equilibrio entre su producción muscular y su depuración en el hígado y riñones a través del ciclo de Cori. Desde el enfoque biomédico, entendemos que este biomarcador es complejo y multifactorial. Las lecturas elevadas en la piscina no siempre significan falta de oxígeno, pueden ser alteradas por el estrés fisiológico del atleta, patologías orgánicas subyacentes u errores metodológicos en la manipulación de la muestra de sangre. ¿Y cuál es la relación directa con nuestra carrera? Pues radica en que transformamos esta variable molecular en soluciones tecnológicas reales. El conocimiento de este grupo funcional permite el desarrollo de aplicaciones biomédicas como biosensores avanzados, parches térmicos inteligentes y dispositivos portátiles de diagnóstico inmediato. Nuestra propuesta general como ingenieros es diseñar sistemas de registro periódico que integren el lactato en otras variables físicas de la natación, como la frecuencia cardíaca, la capacidad pulmonar y el esfuerzo mecánico. Este enfoque interdisciplinar permite crear tecnología médica más precisa, segura y variable, reduciendo el riesgo de sobreentrenamiento en atletas de alto rendimiento. En conclusión, los ácidos carboxílicos y el lactato van mucho más allá de la química orgánica básica. Su estudio exhaustivo nos permite conectar la ciencia molecular con el desarrollo de tecnologías biomédicas innovadoras, orientadas directamente a optimizar la dosificación del esfuerzo físico en la natación. Mejora la seguridad del paciente y favorece la creación de soluciones diagnósticas accesibles para todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias.